Bueno, seguimos la sesión, abrimos ahora el turno de la mesa de debate. Vamos a dar un poco la palabra a cada uno de los participantes para que pongan brevemente sus ideas, ¿no?, al hilo de estas dos presentaciones, y a partir de ahí pues, abrimos un turno de preguntas para que los asistentes, ¿no?, podáis preguntar. Empezamos con José Alberto Gutiérrez, ¿no?, delegado para Andalucía de la Conferencia de Cooperativa de Vivienda y Rehabilitación España, con COVID. Sí, hola. Decir que Roberto David, que me ha precedido, la verdad ha hecho una exposición del cooperativismo que me encanta. Fueron mis estudios de graduado social allá por los años 80, y la primera cooperativa de trabajo social que se creó en Málaga con la nueva ley, pues tuve yo la suerte de ser el gestor que la hizo, y después incluso la 18 de Andalucía, la nueva ley de cooperativas. Dicho esto, quiero decir que es el CONCOBI, cómo se estructura un poco, porque así se van a entender algunas cosas sobre el tema de la vivienda. El CONCOBI, Confederación Nacional de Cooperativas y Rehabilitación de Viviendas, nacido en 1957 con el Plan Nacional de Vivienda. Ya saben ustedes, todavía hay placas por ahí. Plan del 57, en muchos bloques, eso fue un plan muy fuerte. España estaba saliendo entonces del chabolismo, por aquellas fechas, ya vivíamos algunos entonces, y bueno, pues nació muchas cooperativas, nacieron muchos proyectos de vivienda, y esta confederación es la que está funcionando. Es una confederación sin ánimo de lucro que articula las diferentes federaciones de las comunidades autónomas de España. Nos reunimos una vez al mes, yo represento a Andalucía, y hablamos pues de toda la gestión de viviendas. Está obligada a potenciar y difundir la autogestión en materia de construcción de vivienda. COVID representa a España la economía social en su materia ante Europa, coordina a las federaciones y delegaciones constituidas en las comunidades autónomas, las cuales federan a las cooperativas de vivienda, cooperan con ellas y las guían. Defienden los intereses de las cooperativas ante la administración y median ante las gestoras y los socios cooperativos. La Confederación de Cooperativas cuida estas relaciones homologando a las gestoras. Esto es muy importante. Muy importante. Andalucía ha sufrido mucho, y esto es un paréntesis que no lo tengo escrito, pero lo hemos sufrido. Yo llegué incluso a hablar directamente con el presidente del gobierno antes que estaba en la oposición, diciéndole que estaban desapareciendo más cerca de 80 cooperativas de vivienda por el cambio que hubo en los valores del suelo y en los valores en la propia. Desaparecieron las gestoras, desapareció la cooperativa. Nadie quería firmar una hipoteca. Vamos, que los bancos se hicieron con las casas de los cooperativistas y fue terrible. Conseguimos salvar un par de ellas, pero nos costó mucho trabajo superar esto, y ese concepto del cooperativismo en materia de vivienda en Andalucía tiene algunos heridos. Eso hay que decirlo. Por eso la Confederación cuida de estas relaciones, homologando a las gestoras para que realicen deontológicamente su trabajo profesional. O sea, que se mira quién es usted gestora y quién es y qué hace, y que no sea un promotor encubierto. Hay que decirla, las cosas hay que decirlas, porque es el mundo de la gestión. Diríamos, ya es tocar el suelo a la hora de ya tratar con las personas y tratar con las cosas y gestionar. Otra cosa de la ley de cooperativas y todo eso, la ley de cooperativas andaluza, como ha dicho mi predecesor, es muy amplia, permite muchas cosas. El CONCOBI, a través de los convenios y acuerdos con bancos y aseguradoras y demás entes que se necesitan para cumplir los objetivos de la autopromoción cooperativa, facilita a su federación estos acuerdos de sinergia con sus cooperativistas, con sus cooperativas. Esto es que para construir hace falta un crédito hipotecario. Y eso hay que gestionarlo, y hay que gestionarlo de la mejor manera. Y el CONCOBI ya se encarga de mantener unos convenios con la gran banca y con la banca que se ofrezca. Hay banca ya que le gusta trabajar de esta forma, donde está todo más arreglado y previsto.
Y las aseguradoras también, porque el seguro promotor, el seguro de riesgo del cooperativista hay que hacerlo obligatoriamente. En 2022, según los datos publicados en nuestra memoria anual, las cooperativas amparadas por Concovi en España han movido más de 13.000 viviendas, con un volumen de 3.087 millones de euros. Según calcula la revista Metros Cuadrados, se ha atendido el 50% de la demanda de vivienda en propiedad. Con respecto, bueno, la revista está aquí por si alguien tiene dudas. Con respecto a las cooperativas, se procura que por medio de los estatutos de su cooperativa aprobados por todos y la transparencia en la administración de la gestora, puedan vivir la experiencia de ser su propio promotor para adjudicarse su vivienda en cooperación y ahorrar dinero. Ahora la mayoría de demandantes de vivienda en cooperativas se ilusionan con su hogar, de cómo será su diseño, sus materiales, porque hay que tener en cuenta que el cooperativista participa en decir, participa con el voto que tiene en común, cómo va a ser el diseño o qué queremos con el espacio y con lo que permita la legislación, con lo que permita el proyecto, ¿no? La calidad de los mismos, sus zonas comunes, la organización colectiva de los vecinos y sobre todo el precio más asequible de coste, que todo se mira, se conjuga todo esto. En fin, muchas preguntas que se hacen demandantes a las que da respuesta el mundo cooperativo. Esto es lo que persigue la Confederación Nacional de Cooperativas de Vivienda, Concovi, avanzar hacia un futuro de progreso y libertad, propiciando estas iniciativas en España con el apoyo de las federaciones regionales y la gestión profesional de la gestora cooperativa homologada. Nuestra Constitución, y aquí me he acordado cuando estaba oyendo a mi predecesor, el artículo 29 hace una referencia, que ya nuestra Constitución es una abuela, hace una referencia de que el Estado debe de promover el cooperativismo. O sea, en el artículo 129 se puede leer. Solo me queda decir que de las cooperativas, que esta modalidad de empresa está basada en la economía social. Este principio es el que debe prevalecer para entender que en cualquier sociedad que la población tiene derecho a una vivienda digna y que hay fórmulas para obtenerla legítimamente. Pero dentro de un sistema de libre mercado como el que tenemos, los precios de la vivienda no son asequibles para ciertas rentas. Así que hay que acudir a estas fórmulas cooperativas de economía social en materia de vivienda. Podemos aportar algo más de luz en el sentido de que las administraciones en general, sobre todo los ayuntamientos, tienen reservas de suelo dotacional. Se habla un poco del suelo dotacional, pero voy a soltar lo que yo sé. Por decreto del gobierno de ahora, para la reactivación de la economía, esto salió por el COVID, la ley 26-2020 del 7 de julio, sobre cesión de suelo por tiempo determinado para la promoción de vivienda en alquiler. El suelo dotacional es aquel suelo propiedad de las administraciones, ya sea municipal, autonómica o nacional, que no se puede enajenar. Es un suelo público de todos, pero esa fórmula que es por ley que se puede utilizar por cierto tiempo, cederlo por cierto tiempo, es una figura que la Concovi la ha visto como muy interesante para proveer este suelo. Tampoco, como no se puede vender, ese suelo dotacional es para hacer vivienda de alojamiento en alquiler o vivienda en alquiler, depende de la tipificación que tenga el suelo. En este caso podemos decir que Concovi está trabajando y ha propuesto sobre 27 suelos dotacionales que tiene Málaga señalados en diferentes sitios en su zona de extensión, que están ya estudiándose para sacar vivienda en régimen de alquiler, alojamientos de alquiler. Esos alojamientos de alquiler, la mejor figura para gestionarlo es la cooperativa. Cooperativas de servicio, en este caso, porque se van a dar servicios comunes para gestionar aquellos. No son cooperativas de propiedad, son alquileres. Así hay otros 5 suelos que han salido, están ahora mismo en licitación, de 523 viviendas, que han venido las grandes gestoras cooperativas y los promotores privados a ese suelo, por la zona de Teatinos, también en cesión. Hay que cumplir con
que tiene un listado de más de 20 páginas para cumplir con todo lo que pide, en este caso, el Instituto de la Vivienda, que es el que lo promueve. Ya hemos hablado de los alquileres asequibles porque esos son alquileres que pueden entrar en el mercado y resolver muchos problemas de demanda. O sea, y la sociedad debería de empujar ahí, es decir, esos suelos que salgan, porque es necesario tener diferentes precios y precios sociales, porque hace falta vivienda. Así se pueden resolver muchas de las deficiencias que en esta materia hay en la actualidad con alquileres asequibles para ciudadanos de renta baja, colectivos como mujeres maltratadas, colectivos mayores, parejas menores de 35 años, serían especialmente los beneficiarios, además de que con esta figura del cooperativismo se puede establecer el ideal de convivencia comunitaria que promulga el coaching europeo, seguido por Concovid, como es facilitarse servicios y espacios en comunidad propiciados por este sistema cooperativo. Espero haber introducido algunos de los objetivos del Concovid. En materia de rehabilitación, concretamente en Málaga, el Concovid coopera con el Ayuntamiento de Málaga a través del Instituto Municipal de la Vivienda a desarrollar los próximos años un ambicioso plan de rehabilitación de edificios en la barriada de San Andrés y La Palma Palmilla, que permitirá a sus vecinos reducir hasta un 60% la factura energética. Bueno, es uno de los objetivos. Esta potente iniciativa diseñada por el Ayuntamiento y que acaba de obtener una subvención de 12.500.000 euros procedente de los fondos Next Generación, que se habla mucho ahora de esos fondos, parece que hay dinero para todo con esto, pero bueno, está ahí. De esta suma global, 9.500.000 se destinarán a San Andrés, mientras que los restantes 2.900.000 se asignarán a la zona de La Palma Palmilla. Este es un proyecto que Concovid, que es la Confederación en materia de rehabilitación, está trabajando en toda España, pues trabaja con los ayuntamientos y coopera con ellos y demás. Yo recuerdo un caso convocado por el Ayuntamiento de Jerez para hablar de la rehabilitación y os puedo decir, y hay que decirlo, porque estamos hablando de cooperativismo y que creo que las jornadas, las dos, hablan de cómo cohesionar, de buscar esas herramientas para el cooperativismo, pues una de las cosas y uno de los grandes problemas que tiene la rehabilitación es que el propietario de la vivienda no quiere ceder su vivienda para obtener el préstamo del 20% que le falta, porque estas ayudas conllevan un 20%. Hay cosas que está resolviendo. En el caso de estas, como por interés social, el ayuntamiento va a financiar el 100%. Pero se oponen. ¿Y por qué? Porque falta la figura, en las comunidades de propietarios, el propietario individual, cada uno tiene su responsabilidad, pero de su vivienda. Y son propietarios también de las zonas comunes. Pero a la hora de articular una asociación, un ente que pueda responder ante los bancos, no lo hay. La comunidad no tiene, responden ellos individualmente. Y aquí es donde nos encontramos, precisamente había un equipo de arquitectos que lo decía, es que cuando llegamos al final con el proyecto, nos encontramos que se echan para atrás. Y es que falta meter esa figura. O sea, las comunidades, para rehabilitar, deben de convertirse en cooperativas. Y con la figura de la cooperativa podrán hacer y llegar mucho más lejos. Esa es mi aportación en ese tema de la rehabilitación, porque nosotros lo estamos practicando así. Julio. Solo hace 10 días ya estoy terminando. Pero son cosas que tienen que ver con Málaga y cosas con el futuro. Solo hace 10 días vino a Málaga una de las gestoras más importantes de España, vino acompañada del arquitecto que fue director de la vivienda de Málaga. Estas son cosas que les gustaría recoger la prensa y todo. Y presentó un proyecto que yo lo acariciaba porque lo había visto de hacer por muchos sitios. En Almería estamos guiando un Covachi, y es una aldea urbana que está de aquí a coger el metro. O sea, el metro ya pasa por la parcela. Es una parcela que está por la tipificada gerontológica, ya te dije algo, y es una aldea para unas 400 viviendas, pero tipo aldea. Es crear casi una ciudad dentro de la ciudad, con todos los conceptos de sostenibilidad, hábitat y todo lo que conlleva para una edad
desde la edad silver, que ahora se está llamando la famosa edad silver, que se han estado dando charlas estos días sobre ella, que es a partir de los 55 años, que es cuando ya lo termino. Solo accedería para presentar proyectos de aldea urbana desde la generación Silver, franja de los 55 años, la cual empieza a pensar en jubilarse, cambiar su forma de vida y hábitat tras la marcha de los hijos, pueda desarrollar proyectos en común con su franja de edad y practicar estas nuevas formas de relacionarse en cooperación con Housing o con Living. En la Ley de Cooperativas de Vivienda en España y su posterior desarrollo estatutario en toda la ley general y los desarrollos estatutarios en las diferentes comunidades, caben todas estas posibilidades. Habrá siempre que tener en cuenta lo que dispongan las leyes del suelo, autonómicas y nacionales, así como su disciplina urbanística correspondiente en cada municipio. O sea, siempre hay que dejar una pregunta ahí porque son muchos entes los que tienen que intervenir a la hora de un proyecto. Y eso es que nos lo digan nuestros compañeros que están aquí con su proyecto cooperativo, cuánto hay que salvar en el camino. Pues ya está, esa es mi parte. Muchas gracias. Bueno, seguimos, ahora abrimos el bloque, ¿no?, de todos los compañeros y compañeras que nos van a hablar específicamente sobre el cohousing Tartesos, ¿no? Como hemos anticipado antes, bueno, está José Morgado, que además de promotor de la cooperativa Tartesos, es el director general de FAECTA, de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo, José Antonio López, ¿no?, presidente de la cooperativa Tartesos, y Carolina Rivera, ¿no?, la arquitecta junto a Alberto Anega, que ha llevado el proyecto de arquitectura. Pero sí. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar sí que quería agradecer la invitación, la iniciativa por parte de la universidad y la invitación de Tartesos a esta mesa, que siempre es un placer. Y luego, en segundo lugar, quería disculpar también a mi compañero Alberto, que le encantan estas mesas y hablar y contar el proyecto, pero bueno, ha tenido que atender a unos clientes y no ha podido acompañarnos. Entonces, bueno, me presento, yo soy Carolina Rivera, soy la arquitecta una de las arquitectas que ha redactado el proyecto que ha llevado a cabo en el Rincón de la Victoria la cooperativa Tartesos. Nuestro estudio es Office for Coworking Architect. Tenemos la oficina en Marbella y no es que seamos de Marbella, al final todos los socios somos de distintos puntos de la Costa del Sol, pero sí que al final es el centro geográfico de la gran ciudad lineal, que es la Costa del Sol. Por lo tanto, desarrollamos muchísimos proyectos a lo largo de toda esta ciudad lineal. Los que estamos apareciendo ahora mismo en la imagen seríamos el núcleo de lo que es nuestro estudio de arquitectura, pero ninguno de los proyectos, evidentemente, lo realizamos nosotros solos. Somos también una cooperativa, en este caso somos una cooperativa de trabajo, y somos, digamos, el núcleo de este átomo que puede ser el estudio de arquitectura, en el que alrededor tenemos también muchos electrones, que son los estudios de ingeniería o los estudios de arquitectura técnica, con los que colaboramos en absolutamente todos los proyectos que desarrollamos, y nos formaremos en torno a un equipo de unas 15 personas. Por situarnos también un poco, por si habéis visto algunas de nuestras obras que están ahora mismo desarrollándose, estamos trabajando para la Universidad de Málaga en la ampliación de la Facultad de Filosofía, y luego en Armina Carlos Haya estamos haciendo las nuevas oficinas del Colegio Farmacéutico de Málaga. Son proyectos de una gran envergadura, proyectos de importancia para la ciudad de Málaga, y evidentemente no menos importante que el proyecto que vamos a presentar hoy con la cooperativa Tartesos, que son uno, digamos, de los tres buques insignias de los proyectos que estamos ahora mismo ejecutando. El Centro de Envejecimiento Tartesos es un proyecto social que surge por la iniciativa de la cooperativa Tartesos con el fin de garantizar la buena vida durante el envejecimiento de todos sus socios.
nosotros al final entramos en escena para poder darle forma física a sus ideas y crear unas viviendas que estén especialmente pensadas para esta etapa concreta de la vida. Evidentemente, sin olvidar que deben ser viviendas flexibles y que puedan adaptarse a sus distintos socios, sus formas, las distintas personas que van a habitar en él, sus diferentes formas de vida y, lo más importante, que pueda adaptarse a todos los cambios que van sufriendo su vida durante esta etapa y durante el paso del tiempo. Para situarnos, la parcela que adquirieron los socios está en el Rincón de la Victoria. No sé si veis, sí, esta es la parcela. Esta es la urbanización El Cantal, dentro del municipio del Rincón de la Victoria. Está dentro de una zona residencial donde predominan las viviendas unifamiliares, una zona de baja densidad. Está entre la playa de la Butibamba y la playa del Rincón de la Victoria, y sobre una masa rocosa de piedra caliza que cruza la senda del litoral y que en su encuentro con el mar aparece aquí en forma de acantilado, ¿no? Aquí tenemos los puntos, se ve la playa de la Butibamba con la cementera al fondo y la bahía, la senda del litoral, los acantilados y la playa del Rincón de la Victoria. Evidentemente está en una situación, esta sería la parcela, aquí aparece la huella, la cubierta de una edificación, la edificación que había cuando adquirieron la parcela, era un antiguo convento. Como veis, estamos situados a unos 50 metros sobre el nivel del mar, con orientación sur, es decir, que es una parcela con una orientación inmejorable y sobre todo que no estamos a cota del nivel del mar, sino que estamos a unos 50 metros sobre encima del nivel del mar, por lo que tenemos unas vistas despejadas, incluso sabiendo que todas las edificaciones que tenemos delante son edificaciones de planta baja más 1. Esta ya sería la parcela con la huella de entrega de edificación que ya está demolida, una parcela de unos 4.200 metros cuadrados, hay 6 metros de desnivel entre calle Picasso, la avenida Picasso, que es la calle principal por la que se accede a la parcela, y una calle inferior, que es calle Miró. Fruto, digamos, de la especulación, tenemos en esta parcela colindante un bloque que es este bloque que estamos viendo aquí, sería una fotografía de este lindero, que perturba bastante la intimidad de lo que es la parcela y al que cuando desarrollamos el proyecto lo que siempre hemos intentado darle la espalda para poder garantizar la intimidad del proyecto. Por los linderos norte, este y sur, lo que hemos dicho, predominan las viviendas unifamiliares, por lo tanto nunca se nos bloquean las vistas y siempre tendremos unas vistas despejadas hacia el mar. Aquí lo podéis ver, aunque se intuye un poquito aquí el mar, porque está demasiado escorada, justo esta vivienda está justo aquí arriba, en esta perspectiva, pero tenemos, desde aquí hacia abajo tenemos vistas y hasta esta esquina tenemos vistas completamente al sur. Dentro de la idea del proyecto, al final, existen una serie de requisitos y un programa de necesidades, ¿no? Que la propiedad y que los socios son los que nos trasladan, y este proyecto pues surge al final de ir adaptando la forma, la función, junto con los condicionantes urbanísticos y legislativos de la parcela y todos los requisitos que los clientes en este caso pues nos iban dando, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta los elementos básicos en el desarrollo completo de todo el proyecto, que son la privacidad, conseguir la privacidad y conseguir las vistas. Otro de los requisitos que también era muy importante era conseguir el máximo número de unidades habitacionales, siempre con vistas y todas iguales, ya que es una cooperativa, por lo tanto todo el mundo tiene que tener, digamos, el mismo, tiene que tener el mismo programa, tiene que tener unas vistas todo el mundo similar, porque ya que estamos hablando de una cooperativa, las condiciones y los derechos tienen que ser exactamente lo más parecido posible. Y luego una serie de servicios comunes, evidentemente, que estén adaptados a las necesidades del grupo social para el que está destinado el proyecto. Y volvemos otra vez a intentar siempre garantizar, tanto en los espacios privados como en los espacios comunes, la privacidad y la intimidad.
¿Cómo surge la idea del proyecto? Al final, una de las tipologías edificatorias que más se podía adaptar a este tipo de ideas y a este tipo de proyectos es la vivienda en galería. ¿Por qué? Porque de la vivienda en galería podemos, primero, reducir el número de núcleos de comunicación, vamos a garantizar la ventilación cruzada y también vamos a garantizar que todas las unidades habitacionales tengan vistas. Para ello, estamos dentro de una parcela que tiene una forma bastante regular e intentamos, a través de una crujía tipo una vivienda en galería, nos adaptamos a los linderos de la parcela, pero el programa no entra completamente, como podéis ver aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Doblamos uno de los brazos de esta tipología de la vivienda en galería, siendo capaces, en este caso, de conseguir meter el programa completo que necesitaba la cooperativa, generando, junto a Calle Picasso, un patio de acceso, junto al brazo que se dobla, un patio de comunicación, atrio, y en el interior un patio recreativo, protegido un poco de las vistas, digamos, del edificio colindante. Una vez que hemos conseguido encajar todas las unidades habitacionales, lo que intentamos hacer es dar un giro de unos 45 grados. ¿Por qué? Porque lo que no vamos a estar es en una vivienda con unas vistas maravillosas y vamos a ver a nuestro vecino del frente. Giramos las viviendas de tal manera que le garanticemos que todo el mundo sea capaz de tener unas vistas despejadas. Si seguimos. Entonces, aquí al final lo que estáis viendo sería un poco el impacto volumétrico de la edificación. Es verdad que nosotros lo que siempre hemos intentado es que la implantación en el entorno sea, digamos, lo más suave posible, que el impacto visual paisajístico sea moderado. Si desde calle Picasso, la avenida Picasso, que tendrá el acceso principal, estamos hablando de un edificio, se verá como un edificio de planta baja +1, es decir, quedará completamente integrado con el entorno, con las viviendas unifamiliares que tenemos alrededor. Y sí que es cierto que ya desde desde calle Miró, sí que tenemos un edificio pues de baja +2. Al final sería una planta más, pero hemos intentado siempre reducir al máximo el impacto visual de la volumetría de la edificación. Garantizar la privacidad, girando las viviendas para que los vecinos no estén completamente enfrentados y no se vean, y garantizar la privacidad con el edificio colindante. Además, otra de las cosas importantes, al final vamos definiendo el proyecto, una de las cosas que hay que definir también es la materialidad, cómo vamos a hacer ese proyecto, y en este caso, estas costillas que nos modulan tanto la estructura, nos sirven de apoyo para también utilizarlos como elementos verticales para instalaciones, porque también podemos crear un campo de minas de chimenea en la cubierta, pero lo que queríamos también era una cubierta muy ordenada, una cubierta donde se pueda tener en un futuro también un uso, que pueda ser una ampliación digamos, de los programas que puedan darse dentro de los servicios de la cooperativa. Pues intentamos, a partir de estas costillas que sirven de soporte estructural y sirven también de instalaciones, creamos una chimenea, una cubierta muy ordenada, y que el material que le queremos aplicar pues va a ser una piedra caliza, porque no podemos olvidar también que estamos dentro del Cantal, que es justo una masa de piedra caliza. Estudiamos los despieces y aparte al final es una piedra porosa que incluso siempre va a retener va a poder retener cierta humedad, va a hacer que mantener un poco la temperatura y el mantenimiento. Si nos vamos ya a la tipología de unidad habitacional, bueno, estamos hablando de una unidad habitacional que sigue, digamos, los requisitos o la tipología básica de una vivienda en galería. Sí que hemos intentado en la zona que da la galería meter lo que son los paquetes, digamos, de servicios, ya sean aseo y cocina. Luego tenemos el paquete central, que sería la zona vividera de las estancias, dormitorios, vestidores y salón comedor.
Y luego, muy importante, tener unas terrazas con unas dimensiones generosas, son terrazas de unos 15 metros cuadrados construidos, ya que bueno, se ha visto también durante el COVID que al final la normativa no tiene en cuenta esas terrazas en las viviendas. Hemos visto cantidad de numerosas viviendas sociales que al final todo el mundo lo que hace es incorporar la terraza, porque están muy cortos de espacio. Se construyen terrazas de 5 o de 6 metros cuadrados que son enanas y al final se acaban metiendo dentro de la vivienda, pero es muy importante tener un espacio exterior generoso y sobre todo más si está destinado para este envejecimiento activo y que habrá un momento en el que salir de la propia unidad habitacional pues suponga dificultad y poder siempre pues tener un poco de rayos de sol y aprovechar el sol, ya que estamos donde estamos y tenemos tantos días de sol a lo largo del año. Y por hacer un repaso rápido y grande, ¿no?, de estos servicios comunes, bueno, si veis, esta sería planta sótano. Aquí estaríamos accediendo desde calle Miró. Desde calle Miró, lo vemos aquí, desde calle Miró siempre vamos a intentar acceder a todos esos servicios comunes que son tanto para el pueblo o servicios que se puedan, digamos, ofertar y dar un servicio, digamos, a la comunidad o servicios propios de la misma cooperativa, pero siempre desde calle Miró tendrán una completa independencia, generando otra vez, garantizando otra vez la privacidad de todos los usuarios. Entonces tendremos un acceso a todos esos servicios comunes en sótano desde calle Miró y también a las plazas de aparcamiento. Luego verá que también hay un acceso privado, pero es para la zona recreativa, zona de jardín y piscina, que será un acceso privado solamente para los usuarios. Entonces, aquí, como estáis viendo, tenemos la planta sótano, donde tenemos mucho espacio de almacenamiento, porque a lo mejor los 50 metros cuadrados pues se quedan cortos, hay que guardar bueno, pues, utensilios y alimentos que necesitéis. Pues es verdad que se dio mucha importancia al almacenaje y a que todos los usuarios tengan sus trasteros, y todas estas son las zonas comunes que pueden ser pues servicios para dar clases de cualquier tipo de gimnasia, lavandería, peluquería, servicios sanitarios, vestuarios vinculados por estas características de la piscina y que puedan dar ese servicio, digamos, a la comunidad. Por aquí estaría ese acceso a esos servicios comunes. Esto sería planta baja. Planta baja exactamente igual. Hay un desarrollo de ya estas unidades habitacionales, que son las zonas privadas de los usuarios, pero luego volvemos a tener zonas comunes, zonas para compartir, como pueden ser pues comedores y cocinas, y todo, digamos, este jardín vinculado con la piscina para hacer cualquier tipo de actividad. Este sería el acceso desde calle Picasso. Como hemos dicho, sería el acceso para familiares, para visitas, y el acceso, digamos, principal a la zona administrativa, con una pequeña recepción. Y lo que hemos dicho, que el impacto visual siempre se ha intentado reducir. Es un edificio al final de planta baja +1. Al final queda en consonancia con todo lo que tenemos alrededor. Justo está esta primera planta con su acceso principal, su zona de recepción, su zona de administración, y otra vez estas zonas ya privadas de la unidad habitacional. Igualmente, este sería el segundo patio, el patio de comunicación, el atrio principal. Igualmente hemos intentado aplicar pues algunos recursos, ¿no?, de una arquitectura con equipamiento sanitario, siempre intentar meter zócalos, proteger las paredes. Puede haber usuarios con camillas, pues, bueno, todos estos temas siempre que queden protegidos y queden integrados en todo lo que es el diseño de la arquitectura. Igualmente esta ya sería la última planta, también siempre en estos espacios libres, generando espacios de encuentro, que a lo mejor tienen más dificultad para bajar una planta, pero que aquí puedas también quedar con los socios, estar a la sombra o lo que... Pero bueno, poder hacer una vida compartiendo. Pero siempre lo que hemos dicho, garantizando la privacidad de los usuarios. Y la última planta que nos comentamos, que es la planta de cubierta, que será una planta muy ordenada, una pared amplia, evidentemente las instalaciones que sean necesarias, la fotovoltaica, zonas para tender la ropa y luego un solarium, que igualmente pues puede ser muy útil, y siempre pues tendremos zonas de sombra, zonas de jardín, zonas de piscina, pero también zonas
salario, de tal manera que la calidad de vida de estos socios pues, durante el proceso de envejecimiento pues, sea lo más cómodo y que tengan el mayor número de servicios a su disposición. Así que yo, por mi parte, el proyecto quedaría explicado y sí quiero que tomen la palabra José Antonio José Morales. Gracias. Gracias. Es que el micro no se puede traer para... No llega. ¿Vamos para allá? Sí. Ya rematamos Sí. las pinceladas y el veneno para acá. Para llegar a ese edificio que nos ha enseñado Carolina, lógicamente, primero hemos tenido que crear un grupo de personas, que lo importante es sentar las bases, que es muy importante. Esas personas además tienen que perdurar en el tiempo. En nuestro caso hemos tenido suerte porque nos hemos unido una serie de personas profesionales de diferentes actividades que nos ha permitido no contar con ninguna gestora. Fue el primer objetivo que tuvimos, no contar con ninguna gestora en estos casos. Y lo estamos haciendo nosotros todos, ¿no? Surgió lógicamente la idea de la constitución o de el inicio del proyecto de pasar estos últimos días, los que sean, de una forma más colaborativa, ¿no? Y algo que tradicionalmente vienen siendo las residencias, ya sabemos cómo funcionan, ¿no? Y elegir un modelo de gestión, en este caso la cooperativa, en este caso cooperativa de consumo en cesión de uso, por una parte por imperativo legal, porque en este caso el solar donde se va a ubicar el edificio no tiene posibilidad de división horizontal. Nos venía magnífico porque así evitamos cualquier posible especulación que se pudiera hacer de ese edificio en el caso de que los socios adquiriesen la propiedad. En este caso la propiedad siempre va a ser de la cooperativa. Y bueno, y aquí estamos, ¿no? Llevamos 2 semanas ya con movimiento de tierra, o sea, ya la construcción es un hecho. No se ha eternizado en el tiempo como ocurre con este tipo de proyectos que conocemos, que llevan algunos 10 o 12 años y todavía ni siquiera tienen permiso de obra, ¿no? En nuestro caso, pues empezamos prácticamente en finales de 2020, adquirimos el terreno, después de peleas con la Junta de Andalucía y con el ayuntamiento para que nos diese la autorización de viabilidad en los terrenos, que es un terreno calificado como comunitario en el ayuntamiento de Rincón, que además cuando le nombramos la palabra Congosi nos miraron así un poco raro, ¿no? Diciendo, ¿qué vais a hacer ahí, no? Pensaban que nos íbamos a hacer nuestro pisito de verano en la costa, ¿no? Y bueno, después de todos esos inconvenientes, la verdad que los hemos ido solucionando conforme han ido apareciendo la constitución de la cooperativa. Empezamos un grupo de 24 socios y tiramos para adelante. Compramos el terreno los 24 hasta los 65 que somos actualmente. Hay que tener en cuenta que este tipo de proyectos tiene que ser así. Los socios que se han incorporado posteriormente ya han visto una realidad, han visto un permiso, autorizaciones de la Junta, del Ayuntamiento, un terreno comprado, pagado. Y sé que es complicado, pero bueno, en nuestro caso, pues decidimos tener ese riesgo. A fin de cuentas, es un proyecto de una empresa y en toda empresa hay que tomar ciertos riesgos, ¿no? Y así lo hicimos, ¿no? Y en esa fase estamos ahora mismo, ¿no? Tenemos 65 socios, 55 expectantes y otros 32 en una lista de espera. O sea, tenemos un problema ahora para dar solución a esos socios que inicialmente se han quedado fuera del proyecto inicial, ¿no? Y bueno, le paso la palabra a José Antonio, que es el presidente de la cooperativa, si no yo me enrollo y... Yo creo que teníamos muchas cosas que contaros, lógicamente, teníamos aquí un montón de cosas, pero el tiempo nos ha pillado, ¿no? Entonces, quizá daros unos matices muy cortos, no soy muy tarde, ¿no? Para vosotros y quizá, no sé, lo que ya nos ha comentado José. Yo quería un poco deciros la realidad que ha comentado él, ¿no? Son proyectos
muy complicados, son proyectos muy difíciles y este proyecto pretende ser referente para proyectos futuros, para que de alguna manera podamos ayudar a los que vienen detrás e intentar deciros cosas que no se han comentado por Carolina o por José, como que esta cooperativa se aprobó el año pasado el hacer un segundo proyecto. Como comentaba José Morgado, una de las dificultades que tenemos ahora no es en el número de socios, estamos hablando de 120 en total, 120 socios, más una lista de espera que diariamente está creciendo y no sabemos cuándo pararla. Entonces tenemos muchos ojos que nos están observando y queremos que nuestro proyecto sea un referente en Andalucía y si puede ser en España. No olvidemos que quizá este proyecto, con su segundo proyecto, signifique el mayor proyecto que hay de cohousing en España, digamos, en construcción, en funcionamiento. No hay ningún proyecto que sea similar a esto y eso nos carga de responsabilidad, ¿no? Estamos en este tipo de proyectos, el 95% de los proyectos que comentaba Julio, la dificultad que hay, según IPACOS, que tiene todo tipo de garantías y demás de información, el 95% fracasa antes de nacer, o sea, fracasa, es una pena, quizá porque le falta el cariño de la administración, le falta la atención, le falta la legislación correspondiente y la travesía del desierto que tienen estos proyectos son muy complicadas. No sé si nosotros tuviésemos que empezar ahora, José, no seríamos capaces de abordarlos o realmente ya vamos con mitad de combustible consumido, ¿no? Son proyectos que te cargan de mucha dedicación, de mucha constancia y bueno, pues es muy complicado llevarlos aparte. Solo deciros que son proyectos que todavía no sabemos por qué la administración no se da cuenta de lo que aportan, ¿no? Aportan un montón de ahorro de costes a la administración, a crear riqueza donde se ubican. Desde el minuto 1 crean puestos de trabajo. Ahora mismo nuestro proyecto de Rincón, cuando esté en pleno funcionamiento, va a representar que quizás se den unos 20 puestos de trabajo que ahora mismo estaría dentro de las 4 o 5 mayores empresas que hay en el Rincón. O sea que creemos que realmente hay un acuerdo de colaboración. Nosotros hemos sido designados empresa de especial interés municipal. Con ello hemos hecho un acuerdo de colaboración al ayuntamiento donde se abre a la comunidad el proyecto, donde ahí se van a hacer actividades, donde el ayuntamiento en la zona no tiene esa cobertura municipal, se van a hacer actividades de todo tipo y se abren a la ciudadanía, no solo son propias de Tartesos, sino que estos proyectos sociales sin ánimo de lucro, porque aquí no existe el lucro, aquí existe solo el trabajo social, la solidaridad e intentar crearnos para esta tercera etapa de la vida que por desgracia la planificamos muy mal y de forma muy deficiente, pues crear una forma de vida que realmente pues sea digna de todo país, porque el país que no cuida de sus mayores pues es un país que no tiene dignidad, ¿no? Entonces queremos que esto sea diferente. Y si queréis abrimos un turno de palabra porque yo me enrollo también tanto como él y mejor lo cortamos así, ¿vale? Muchas gracias. Abrimos el turno de preguntas. Había una mano levantada al final. Sí. Buenos días. Muchas gracias por la aportación de ustedes, que para mí es muy atractiva. Y les quería preguntar en el caso del cohousing, que entiendo que la gente que entra está con sus facultades. Si en el caso, por ejemplo, que estas personas evolucionen con un Alzheimer o con otra enfermedad de ese calibre, ¿también serían atendidas dentro del cohousing? Sí, eso te pregunto. Sí, nuestro proyecto va a trabajar la gran dependencia, que es a qué te refieres tú. Nosotros entramos por una edad media, ahora mismo estamos de 64 años, nosotros vamos a trabajar posteriormente el aspecto sanitario y después vamos a trabajar la gran dependencia. El socio que entre allí, que tiene que entrar sin ningún tipo de necesidad asistencial, tiene que tener claro que le pase lo que le pase en la vida, va a estar cubierto. O sea, no va a necesitar que a los 10 o 15 años le tengamos que decir, búscate una residencia que aquí no te pueden atender. El proyecto pasa por los servicios totalmente completos. De hecho, el proyecto está basado económicamente, que os lo tenía que comentar, en la pensión media del país, utilizando todos los servicios. Habrá una comunidad, entonces interpretamos que se crearán servicios sanitarios y servicios de limpieza, lavandería, comedor. Entonces, se interpreta que la tarifa plana, utilizando todos los servicios residencial, va a estar siempre referenciada a la pensión media del país. Pero, como tú bien dices, sí se atenderá
para todos los socios. Se creará una bolsa de dependencia, como se hace en el norte de Europa y en Estados Unidos, donde todos los socios por edad de nacimiento, digamos, según la posibilidades que tengan de tener la gran dependencia según el año, hay unas tarifas que en Europa van entre 50 y 100 euros mensuales que nutren una bolsa, un fondo de pensiones, digamos, para entendernos, donde se producirá que ese fondo cubrirá parte de la asistencia, digamos, paliativas, por decirlo de alguna manera. El otro 50%, por ejemplo, que faltaría para eso, sería aportado por la persona que fuese afectada por la gran dependencia, y si no hubiese recursos suficientes, porque si nosotros sí decimos que los ingresos que hay que tener estarían en torno a los 1.300 euros de hora, si no tuviese fondos suficientes, se garantiza con la inversión, digamos, en el capital social o en el apartamento. Con el hecho de que si a la hora del fallecimiento pues has utilizado un 20% de tu capital social, cuando llegue tu heredero te decía, oye, tu madre o tu padre estaba aquí y tenía un capital social de 120.000 euros, se han utilizado 20.000, te quedan 100.000. Pero se garantiza con esos dos capitales, se garantiza la gran dependencia. Sí. Bueno, mi pregunta, la pregunta del millón, ¿la financiación cómo la habéis hecho? ¿Cómo la habéis conseguido? ¿Podéis explicar un poco? A pulmón. Este tipo de proyectos no se lo puede plantear un banco, es decir, diciéndole, necesito el 80, yo pongo el 20. Es al revés, pongo el 80 y necesito el 20. Un proyecto de este tipo se entiende que las personas tienen unas ciertas edades, supone que se le ha ido bien la cosa, tiene su hipoteca pagada, tiene una inversión hecha en una vivienda, la mayoría de las personas, ¿no? O tiene unos ahorros, ¿no? En principio nosotros desde que se compró el terreno, a finales del diciembre del 20, pusimos una aportación inicial de 50.000, de 50.000, de 5.000 euros para la compra del terreno, porque además logramos también hacer una negociación con el vendedor y hacer un pago aplazado durante un año, ¿no? Un terreno que costó 1.400.000 euros, pero desde la primera hora estaba puesto a nombre de la cooperativa con una cláusula, lógicamente, resolutoria en el caso de no pagarlo en su totalidad. Y desde esa fecha hemos estado aportando 1.250 euros mensuales todos los socios, hasta que se incorporaron los 65 socios. Eso nos ha permitido tener un terreno totalmente pagado, tener ahora mismo un fondo importante para empezar la obra, y sí es verdad que llegará un momento en que necesitaremos, por puntas de tesorería en las certificaciones de obra, financiación externa. Está hablado ya con una entidad que se llama FIARE, que es una banca ética que está muy por la labor de este tipo de proyectos, lógicamente siempre que no le pida el 80 y pongas el 20, ¿no? En este caso sabemos que la obra va a tener una desviación porque los primeros estudios que hicimos tienen ya más de 2 años y sabemos cómo ha evolucionado el tema de la construcción con todos los problemas que ha habido. Pero lo que calculamos es que quedará una pequeña hipoteca que será financiada por FIARE. FIARE incluso también nos dará esa punta de tesorería necesaria, una especie de crédito, de póliza de crédito, hasta que se desembolse el 100% del capital social. No, está calculado para que no tengamos problemas de ningún tipo. Nos podemos permitir luego incluso de negociar con proveedores al contado para obtener algún descuento. También es importante que estamos haciendo una prueba que aquí en España no es muy común, que el contrato que hemos hecho con la constructora no tiene cantidad puesta. No. Se llama, Open Book o libros abiertos. Es un sistema que sí se utiliza en otros sitios. En España las constructoras no son muy... Entonces, ¿qué queremos evitar ahí? Sabemos que las constructoras tienen su margen, lógicamente, de beneficio, su beneficio industrial, por un lado, y tiene sus gastos generales, pero no queremos que, aparte de eso, también se lleven las comisiones de proveedores, ¿no? Entonces nos reservamos el derecho de aportar proveedores en cada una de las fases del proyecto, igual que él aportará a sus proveedores, y de mutuo acuerdo se seleccionará aquel que por calidad reúna los mejores requisitos y el mejor precio. Bueno,
la constructora ha entrado ahí, le garantizas además que va a cobrar su porcentaje y no va a tener ningún susto, si en todo caso el susto lo tendremos nosotros, pero también, si es a la baja, también nos beneficiará a nosotros, ¿no? Con lo cual, él no tiene esa incertidumbre que hay ahora en la construcción, que siempre el lápiz lo tira más por arriba, por lo que pase, ¿no? En ese caso, pues bueno, es una prueba que estamos haciendo y además hemos delimitado 2 fases del proyecto, una primera fase de estructura, cimentación, movimiento de tierra, a ver cómo se desarrolla y continuaremos con la siguiente fase con el mismo constructor o con otro, dependiendo de cómo se vaya desarrollando. Me parece que parece una cuestión fantástica, ¿verdad? ¿El coste final lo tenéis o no? El coste final, bueno, es estimatorio, pero en las cooperativas ya sabemos que esto no es una promoción que cierras con el constructor. Por supuesto. Pero Entonces, un precio aproximado. Bueno, sí, estamos en torno a una aportación por socio de entre 115 y 120.000 euros. Aquí Ahí quizá la negociación con el suelo ha sido fundamental, mientras que otros proyectos tienen un coste, digamos, del suelo repercutido en 50 o 60.000 euros, nosotros hemos logrado una repercusión en torno a los 20.000. Hay un diferencial importante, quizás. Y bueno, lo de la gestora, lógicamente, una gestora que te lleve una promoción de un cohousing está en el 7, en el 8, en el 10%. En una cantidad de 8 o 10 millones de pesetas, mira lo que significa eso, ¿no? Claro. 1 millón de euros. Nosotros es pico y pala, o sea, pico y pala, y los proyectos de voluntariado suelen costar dinero, no que te repercutan. Sí. Es suelo público, ¿verdad? ¿Es suelo público? No, no es solo público. Lo que pasa es que tenía una calificación de comunitario. Eso significaba que el dueño de ese suelo no podía hacer cualquier cosa, no podía ser un edificio al uso residencial, pero sí que había pues, un colegio, una residencia de la tercera edad al uso, y convencimos al ayuntamiento que el cohousing también es un formato comunitario. Entonces, es importante pues, buscar este tipo de suelos porque siempre van a abaratar el coste. Como decía José Antonio, 20.000 euros la repercusión por socio del suelo es la mitad prácticamente de lo que en la zona se lleva. De hecho, se lo compramos a una constructora que había pagado 20 años antes pues el doble de ese dinero. Yo, un poco para indicar cómo veas. Sí, mi pregunta a David. A ver, ahí va a acabar yo. Bueno, verás, no, más que pregunta, reflexión. Hablar de las partidas en públicos, que yo, bueno, me parece que efectivamente es una opción muy necesaria en otros países menos, pero cooperativas de servicios públicos, ¿no? Pero entidades intermedias, ¿no? Que proveen vivienda y que tienen avales públicos y que generan vivienda social, como la Housing Association, si podría ser esto por imaginar lo que puede ser necesario en nuestro país, ¿no? A nivel de vivienda social. Pero bueno, me parece como muy interesante esta opción. La pregunta un poco va como que efectivamente las entidades de la economía social y solidaria, ¿no? Por un lado, se están moviendo, pero muy desde la como autogestión y de la entre comillas y del apoyo mutuo. ¿De qué manera un poco, vale, existe un reconocimiento mutuo con los públicos, ¿no? Pero también una desconfianza mutua? Entonces, en el caso de una cooperativa de servicios públicos, o sea, de servicios... Sí, se llaman cooperativas de servicios públicos. A lo largo del tiempo, con los bandazos políticos y tal, ¿cómo se garantizaría, ¿no? Digamos, como ese matrimonio, entre comillas, de las entidades de... Es que esos son los riesgos, ¿no? Y las entidades públicas, que ya te digo que a mí, a nivel técnico, también muy, muy interesante, pero de qué manera se le garantiza siempre a la otra parte como esa confianza, ¿no? Ante, por un lado, lo público desconfía, ¿no? de la economía social, porque bueno, hay gente que se organiza, pero bueno, que su idea tiene esto, y la gente tiene la desconfianza de lo público, que por un lado lo necesita, pero por otro lado, bueno, pero luego queremos que esto sea nuestro y tomar la decisión nosotros, pero por un lado lo necesitamos, es decir, ¿cómo podría ser? Hay un debate muy potente. Primero, la propia ACI
si entrara a lo público podría echarte del movimiento cooperativo, porque las cooperativas son entidades privadas, no públicas, y de hecho te caracterizan. Pero es tiempo de valiente en el sentido de que los retos a los que nos enfrentamos son tan poderosos que nadie solo se quiera acometer a meter. Ni lo público ni lo privado. Entonces, si me están hablando y se le llena la boca de gobernanza público-privada, cuando esos debates, por ejemplo, esos prejuicios, el país que más cooperativas está creando en el mundo es Estados Unidos, porque ellos te venden un modelo, pero ellos sobreviven porque atacan todos los modelos. Entonces, cuando yo empecé a trabajar con las comunidades energéticas, descubro que las multinacionales, que de ahí nació el cooperativismo de servicios públicos en Argentina, cuando las grandes multinacionales decían que a La Pampa no iba porque no le interesaba. Y decían los alcaldes, ¿qué pasa? Que mis ciudadanos son de segunda, no van a tener luz, no van a tener teléfono ni alcantarillado. Pues no te preocupes, ya nos organizamos nosotros. Y el ayuntamiento con los ciudadanos se organizaron y crearon las 1.200 cooperativas eléctricas que hay en Argentina, que ya se las van a cargar las multinacionales, porque ahora ya sí es rentable. Entonces, ahora, ¿nos podemos permitir el lujo de, por lo menos, que es lo que yo pido, no prototipar y hacer experiencia piloto a ver lo que pasa? No, sí. El tema es qué garantías podemos tener. Las que se autoorganice cada proyecto. Si es que la ley te dice que te autoorganices, porque dice la ley, ¿podrá ponderar el voto o no? Pues que la gente que lance el primer proyecto se organice y decida, pondero el voto, no me fío del alcalde, pues el voto para los socios usuarios, que el ayuntamiento no se fía al otro y que jueguen. La ley, nuestra ley, que por primera vez fue creada por el sector, que eso también, que fue aprobada casi por consenso de todos, fue aprobada por consenso de todos los partidos políticos en un momento que se estaban matando, ahora se están matando más todavía, cambia el tiempo verbal. Es, en vez de deberá, es podrás. Tú dices, ¿podrás ponderar voto o no podrás? Yo lo que digo es, ¿por qué a día de hoy en toda Europa no nos hemos atrevido a buscar algo que habíamos regulado por ley y hacer experiencias piloto a ver lo que pasa? Es mi pregunta. Y es la que he intentado en mis 8 años de ayuntamiento, pero claro, si yo me encuentro mi primera reunión con el secretario del ayuntamiento y me dice, yo no creo en las cooperativas, y yo le dije, yo no creo en los secretarios, ¿vamos a hablar? Es que imagínate, tú dices, ¿cómo que tú no crees en las cooperativas? Yo no creo que sea un problema, yo creo que es un problema más técnico que político, entre comillas, ¿no? Porque de hecho, lo decía David, todas las iniciativas que se presentan por la economía social en el Parlamento de Andalucía, prácticamente por consenso de todos los partidos políticos. Eso es un hecho. Y bueno, y es un hecho también que la economía social de Andalucía pues produce el 10% del Producto Interior Bruto, con 80.000 empleos directos, 200.000 indirectos, con casi 5.000 cooperativas y 16.000 millones de euros de facturación. O sea, somos la primera comunidad en España en economía social. Y eso tiene un valor. Y eso el político lo ve, lógicamente, ya sea de izquierda, de derecha, del centro. Nadie, yo no me he encontrado todavía ningún. De hecho, había un cambio en la Junta de Andalucía después de muchos años de socialismo, ¿no? Y nosotros no hemos notado ningún cambio. Bueno, sí hemos notado algún cambio, quizás mejor. No porque los que hay ahora sean de derecha, sino que, bueno, que ven que es una opción más. Las cooperativas dentro de la economía social no dañan a nadie y lo que hace es, bueno, pues crear empleo y un empleo quizás más estable y de calidad, ¿no? En ese aspecto yo no creo que, hombre, siempre te vas a encontrar pues al político de turno, al alcalde que cuando llegue, pero no creo que sea ese el problema. Yo creo que es un problema del secretario, el interventor, que no lo ve. Pero la toma de decisiones, Eva, yo he intentado seducir a Envisesa y cuando Envisesa le plantea, que Envisesa lo veía, decía, oye, pues yo puedo como Envisesa buscar, porque ¿qué le está pasando? ¿A qué se dedica el 90% del tiempo de Abra, de la empresa pública de vivienda? No lo sé, pero sí te lo digo yo. Tiene un 60% de impagados, porque la mayoría de los usuarios no son los titulares de la vivienda. En vez de dedicarse a promover, no sé qué, pues deja la parte, que es lo que hemos intentado ahora en el Ayuntamiento de Sevilla, del equipo intencional de autoorganización a ellos, y tú como eres una empresa especializada en construcción, en promotores, entonces en vez de que ellos estuvieran peleando, yo me encargo de lo mío, y tú te encargas del colectivo. Eso ya lo practicó Madrid con las cooperativas de alquiler de jóvenes, y ahora ven, las cooperativas de alquiler de jóvenes de Madrid son los que menos impagados tienen de toda la Comunidad de Madrid, aunque no se haya repetido.
busquemos fórmulas de esa gobernanza, pero testemos. ¿Qué le han dicho a Envisesa? Que según la ley Montoro, como una estructura de segunda grada, no puede entrar en otro proyecto. Y te bloquean, no por temas políticos, no, por inventos técnicos e interpretación técnica para que no entre en otra historia. Y es por una ley que cuando ya deberían haberla quitado, que fue el saneamiento del ayuntamiento. Ahora los ayuntamientos están súper saneados, son los que menos deudas tienen, los que tienen deuda es la comunidad autónoma y los gobiernos. Y a los ayuntamientos los siguen restringiendo para que no se muevan. Pues movemos temas o esto no tiene salida. Porque la propia Envisesa y la de Málaga no hay vivienda, porque sabéis que la producción de una vivienda es un ciclo medio de 10 años. ¿Para qué producir viviendas si están infrautilizadas? Utilicemos los recursos del sistema, que es lo que se ha hablado esta mañana. Tenemos recursos que es un problema de innovación social, organicémonos de otra manera. Y es un problema de gobernanza, porque entre todo el mundo. Pero además que la autoorganización de cada proyecto, que lo permite la ley. Pero es que nadie se atreve. Ahora, yo voy a seguir insistiendo. Hasta que nazca la primera de servicio público voy a estar ahí dando... No, pero bueno, no me hacen ni puto caso. Los sueldos dotacionales que he hablado antes, eso podría ser una cooperativa mixta en la que intervenga el ayuntamiento, más seguridad, aparte de ser propietario de los terrenos, los cede en uso por 80 años y está como omnipresente en la gestión de servicios que van... Eso lo lleva haciendo 50 años el área metropolitana de París, con todas sus empresas públicas, con housing de este tipo intergeneracional, la mayoría. Tenemos una pregunta final. Yo lo único que quería decir es de cara a la financiación, porque creo que es un punto muy importante a la hora de una cooperativa. Yo planteo el tema, que creo que ya es un poco tarde, el tema de que si hubiera una banca pública, nos quitaríamos una cantidad de problemas y ahí sí que nos quitábamos un intermediario bastante potente, ¿no? En mi opinión. Yo abro ahí la brecha. Pero mira, no hay banca pública, pero por ejemplo, en Visesa, la empresa pública de Sevilla, el Banco Europeo de Inversiones le ha dicho, tienes tanto dinero al 1%. O sea, pero si dinero hay. Nosotros tenemos convenio también. Si dinero hay. Con el Banco Europeo de Inversiones tenemos convenio. Si dinero hay como nunca ha habido. El problema es la garantía y otro de los problemas es qué perfil tiene esta gente para pulmón ponerse, qué pasa con los que no tienen el perfil. Claro, es que hay otros modelos. Eva sabe que estamos intentando que haya otros procesos, hay otras historias. Que la financiación la soporte lo público y después ya se pague un canon, que es otra historia, ¿no? Y había una pregunta por aquí. Bueno, lo último que habéis hablado, que es el dinero de la financiación. Yo, sin embargo, creo que la financiación, tarde o temprano, con más dificultad, se encuentra solo. Pero yo el valor importante que veo es lo que habéis dicho. Para poner en marcha un proyecto de esto hace falta mucha dedicación, mucha constancia, por lo tanto, mucho tiempo. Y el tiempo pasa como con lo de los cuidados. Todavía no se ha puesto precio a los cuidados, a las horas de los cuidados. Entonces yo lo que quería decir es que habéis contado vuestro proceso y yo estaba oyendo el proceso de Residencial Santa Clara. Empezaron un grupito porque si hubiese estado en la mesa ese proceso, pues a lo mejor a personas que le tengan cierto miedo a meterse en un proyecto de este tipo, que para mí personalmente creo que no es que sea el único, pero ya lo dije esta mañana, envejecer en compañía es un valor inconmensurable desde mi punto de vista. Entonces, Santa Clara empezó un grupo, empezaron dando dinero a pulmón. Cuando llegó el momento que se moverían, yo no lo sé porque llevo unos meses en ella, consiguieron un terreno que pagaron también, a lo mejor con alguna ayuda, pero creo que entonces tuvieron que dar otra cantidad respetable. Y una de las cosas que me ha hecho pensar en Santa Clara, y que repito, no sé por qué no está, pero debería haber estado explicando su trayectoria, es que eso que habéis puesto tan en valor, la arquitectura, tiene cada espacio de esa casa tiene una terraza. Cada espacio. Todos tenemos vista al exterior. Servicios comunes hay más que suficientes.
¿Cómo han conseguido eso? Pues con mucha constancia, con mucha dedicación. ¿Qué les falta desde mi modesta opinión en los meses que llevo? Pues como también lo habéis tocado, por eso lo refiero. El problema de la gran dependencia. Porque incluso ustedes han dicho que pensarán en ello, o que están pensando en ello. No, está pensado. Está pensado, está decidido. Está decidido. Es que eso es imprescindible, porque lo repito como lo dije esta mañana. Parece que estamos poniendo el tope en 80 años. Y desde luego es una irrealidad. La edad media de la mujer española es de 89 años la esperanza de vida. El tope... No, el dato está diciendo. Por eso digo y claro, lo que sí es verdad, David, es que de los 80 en adelante tú puedes tener todo el ánimo que quieres. Pero tus ojos resienten los 80, Hombre, está claro. tus rodillas también los resienten. Y los maridos no aguantan. Y eso es imprescindible. Que en este tipo... Marido se muere. Afortunadamente, porque Claro. por lo menos te dejan Marido se muere. Esto viuda. Bueno, lo que he querido resaltar es que estos proyectos con voluntad, con interés, salen adelante. Y que hay un proyecto en Málaga que salió adelante así, que tiene ya 20 y tantos años y en el que de verdad se está muy bien. Tiene que resolver cosas, claro, porque además tiene 20 años de antigüedad, que no. Ahora os ha sido muy fácil pensar en la dependencia, porque la dependencia ya cuenta. Hasta hace unos años la dependencia no contaba. Claro que el primer objetivo del Tarteso que se marcó fue la gran dependencia. Claro, claro. Y en los estatutos, de hecho, está regulado. Pero porque con la gran dependencia pasa como con las personas con necesidades especiales, lo he dicho bien, que tengo una amiga trabajadora social que decía, es que para que se reconozca que tienes un hijo, una hija independiente, tienes que cobrar los 3.000 pesetas que te dan las militas. Hasta que, estoy hablando de años, hasta que no se conseguía que a esos padres les dieran las 3.000 pesetas, esa criatura estaba escondida, no existía. ¿No? Y ahora sí, ahora existimos y por eso ha sido más fácil pensarlo. Pero repito, estos proyectos salen adelante cuando se tenga claro que tienen que salir. Sí, simplemente por alusión, decir, Santa Clara está incluido dentro del proyecto, se ha contactado con ellos, simplemente bueno, al final se hizo la invitación y por lo que sea no ha podido estar ahí, pero obviamente claro, se ha contactado con ellos, ya contactó en el primer proyecto que se ha comentado antes, Cooperativas Vecinales de Recoba hace 2015. Si no han aceptado el venir, no lo comprendo. Bueno, yo, La fundadora está ahí. como promotora, iniciadora de Residencial Santa Clara. Yo os pediría dar un aplauso de reconocimiento a Aurora, a esta mujer que es la persona que más ha luchado por el mejor final de la vida. Agradecerte, vamos, con todo mi corazón, cómo acogiste nuestro proyecto. Gracias a ti, gracias a él. Que hace 30 años, que la gente no lo conoce, es que hace 30 años que yo conozco a Aurora y le eché una mano. Reconocido el premio Arco Iris a la mejor iniciativa del cooperativismo. ¿Quién me iba a decir a mí que después de 30 años yo iba a emprender un proyecto que ayudé yo en su día hace 30 años? Entonces, yo quiero dar una idea a la administración, quiero dar una idea a los políticos, quiero dar una idea a los arquitectos, porque nosotros iniciamos promoviendo al ayuntamiento como obra de bienestar social una memoria. En esa memoria explicábamos lo que queríamos hacer y nos concedió, comprando una finca rústica por 20 millones de euros, 60 millones de pesetas, por 20 millones de pesetas, 60.000 metros cuadrados. Y entonces pensábamos que podíamos hacer algo que rompiera
con la residencia tradicional. Entonces yo le quiero contestar a esta señora que ha preguntado que qué pensábamos cuando perdiéramos la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria. Entonces al arquitecto me vais a permitir que hable de una manera personal. Yo me compré unos zapatos y traía un papel que se podía dibujar. Y en el espacio de la sexta planta, que tú conoces bien, dibujé unas habitaciones de enfermos para que cuando perdiéramos capacidad para estar en los apartamentos y vivíamos solos, no si había un acompañante, marido, hermana y tal, que pudiésemos pasar a esas habitaciones y allí estar completamente asistida a las 24 horas por gerocultores. O sea que la idea principal era la asistencia del día futuro, no del presente. No sé si vosotros habéis pensado en esto, pero unas habitaciones para un futuro es muy necesario, porque después de 23 años que llevamos viviendo, pues podemos dar una respuesta a este gran problema. Y otro gran problema que te he dicho antes, que quiero que, a ver si me lo concede Dios antes de morirme o tú, que trabajes en la Junta de Andalucía para que inserte en el corpus legislativo el cohousing senior o las comunidades colaborativas autogestionadas, como sabe que se le llama también. Esto es importantísimo. Andalucía tiene ahora mismo el mayor número de cohousing senior, el mayor ya con realidad hecho y el mayor con perspectivas de futuro. Entonces, esto es vital. Yo llevo años, tú lo sabes, contactando con la Junta de Andalucía. Parece ser que hay idea de modificación de la ley de cooperativa, pero lo interesante es que si estamos a caballo en dos organismos, que es cooperativa y asuntos sociales, en cooperativa no tenemos problema ninguno, estamos insertos, pero en asuntos sociales sí. Entonces, yo termino ofreciéndome para lo que ustedes quieran, pero animando a que se unan a proyectos que son de futuro. Yo tengo reconocido, una amiga me dijo, reconoce la frase con la que quieres tú poner. Tú la conoces. Una frase reconocida como propiedad intelectual que tengo, que es autogestiona tu futuro. Yo creo que con esta intervención podemos dar por cerrada la sesión. Yo creo que resume a la perfección todo lo que se ha debatido. Y nada, me emplazo a incorporar la sesión de la tarde, que os recuerdo que empezaremos sobre las